Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece membresías premium para equipos de abogados, de empresas y de firmas para que así logren formación continua a nivel senior en los fundamentos jurídicos, criterios jurídicos, formas de detectar y resolver los problemas jurídicos, es decir, en la forma de lograr soluciones jurídicas contundentes en casos preventivos y correctivos de vínculos jurídicos entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor en el comercio electrónico, en lo digital, en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré precisamente cómo es que existe la responsabilidad y como consecuencia la responsabilización, el hecho de responsabilizar jurídicamente a la empresa, al consumidor y a cualquier tercero no representante de las partes en estos casos a nivel preventivo y correctivo. Y es que la responsabilidad jurídica preventivamente, es decir, desde el deber ser jurídico, desde el cumplimiento del derecho, significa asumir lo que corresponda según lo que proceda jurídicamente, por ende, según cómo existe el caso, según la forma jurídica del caso, según la forma, por ende, jurídica de cada persona como ser humano y como organización, de los sectores privado y público que existan en el caso, por ende, a nivel nacional, extranjero, internacional y propiamente total, global, universal completo. Entonces, esto es lo determinante, que cada quien cumpla lo que sea de su responsabilidad jurídicamente, que cada quien sea responsable jurídicamente, es decir, ser diligente. Ese es el deber ser jurídico. Aplicar los derechos y deberes según cómo los debe aplicar cada quien, según cómo se logren de alguna manera aplicar por parte de cada quien. Es decir, según cómo cada quien los vaya aplicando y como tal, por ende, totalmente, definitivamente los aplique en el todo del caso, es decir, el todo de la relación jurídica entre la empresa y el consumidor. Entonces, esto es lo preventivo, la responsabilidad jurídica total, o sea, como tal, es decir, preventivamente. Y a nivel correctivo, la responsabilidad jurídica significa el hecho de asumir la consecuencia de la culpa jurídica con la que se actúa, es decir, del incumplimiento del derecho en el que se incurra, que se haga, bien sea un incumplimiento intencional del derecho, es decir, el dolo, o no intencional, es decir, la culpa, según como específicamente exista el incumplimiento y el consecuente conflicto y en general el efecto jurídico de ello. Entonces, asumir la consecuencia de ello es la forma de la responsabilidad jurídica, es el hecho, el acto jurídico de ser responsable jurídicamente a nivel correctivo, es la forma de la justicia, es decir, de lo ajustado a lo jurídico, al todo de lo definido mediante el derecho, al todo de lo jurídico, correctivamente, es decir, es la forma de detectar la forma jurídica del conflicto y de resolverlo, es la forma de la solución, por ende total, válida jurídicamente, coincidiendo con la forma en la cual debe existir jurídicamente el proceso para lograrlo del conflicto, es la forma, por ende válida, de solución del conflicto. La forma, por ende, que coincide con el deber ser jurídico, con la forma en la cual debe existir jurídicamente el caso correctivo, por ende, para resolver el conflicto. Entonces, esta es la única forma en la cual se es responsable jurídicamente, correctivamente, es decir, frente al efecto de un incumplimiento del derecho, ante el incumplimiento de lo jurídico, ante el incumplimiento del derecho. Entonces, es la única forma de solucionar el conflicto porque si se actúa con culpa, es decir, si el proceso de solución del conflicto no se basa en lo jurídico, sino en lo antijurídico por parte de una o unas personas que participen en él de alguna manera, como partes o como tercero, frente al conflicto, pues en ese caso, si se actúa antijurídicamente, culpablemente, no se logra solucionar el conflicto porque no se logra aclarar la forma jurídica del conflicto ni como consecuencia de resolverlo. O sea, no se resuelve el conflicto porque no se asume la responsabilidad jurídica correctivamente, por ende, a nivel correctivo, correctivamente. Entonces, esto es lo que nos sirve para tener clara la forma, por ende, jurídica. Esa es la forma, por ende, jurídica de la responsabilidad jurídica. Esa es la responsabilidad jurídica. Entonces, desde el punto de vista del comercio electrónico, para que exista con armonía jurídica, con validez, en cuanto a las relaciones, los vínculos jurídicos entre la empresa y el consumidor, debe existir diligencia, responsabilidad jurídica, cumplimiento del derecho y así cada una de las partes y el todo de cada caso al respecto de esta naturaleza jurídica, de esta forma jurídica, es válida, es decir, así es la forma en la cual los vínculos jurídicos entre la empresa mercantil, comercial y el consumidor son válidos. Entonces, así es como se logra que cada uno de los hechos y el todo del hecho de la forma en la cual existe el caso sea válido, se basa en el cumplimiento del derecho, gracias a que cada quien participante en él, gracias a que cada persona que participe en él cumple con el derecho, es responsable jurídicamente y como todo está conectado jurídicamente, solo es posible que se ejerzan los derechos y deberes si todas las personas los ejercen porque no es posible ejercer, aplicar
un derecho si a la vez no se aplican los demás derechos y cumplen todos los deberes? Todo está conectado. Entonces, la validez jurídica, el caso válido jurídicamente, el caso con armonía jurídica, solo existe cuando corresponde con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual debe existir jurídicamente, y esto solo se da cuando cada quien detecta, conoce, tiene claro y aplica la forma en la cual deba aplicar los derechos y deberes de alguna manera, cuando logra de alguna forma lo jurídico, atender ello, ser responsable jurídicamente, cumplir con el derecho, aplicar los derechos y deberes, es decir, cuando cada quien actúa conforme con lo permitido, lo procedente jurídicamente y por ende no con base en lo prohibido, es decir, lo improcedente jurídicamente, con base en lo diligente y no con base en lo culpable, es decir, es la forma de lo justo, de la justicia, de lo ajustado a lo jurídico, según cómo vaya existiendo y como tal existe el caso, según sus hechos y propiamente el todo del hecho de la forma en la cual existe, el todo del hecho de su existencia. Entonces, esto se da cuando existe pues, precisamente un equipo de abogados que tiene esa claridad del derecho que va más allá de lo que se puntualice en normas específicas, sino que aborda, por ende, totalmente, completamente el derecho y lo aclara a la medida de cómo existan las personas en el caso, aclara el deber ser jurídico. Y en lo que depende del equipo a la vez, si el equipo debe hacerlo, por ende, o sea, si es de responsabilidad jurídica del equipo, debe aplicar lo que le corresponda y así el caso existe con esa armonía jurídica. Esa es la forma en últimas de qué? De la autorregulación jurídica, de la autorregulación válida, de autorregular, de ajustar el caso, de hacer que el caso exista con armonía jurídica. Y por eso eso es lo distinto, esto es distinto a lo culpable, a la autorregulación antijurídica, que se basa precisamente en un desconocimiento o desatención de lo jurídico, por ejemplo, pretendiendo el desconocimiento de los derechos de una de las partes, por ejemplo, de la empresa o del consumidor o de los terceros, que actúen como no representantes de las partes, porque por supuesto cuando actúan representando a las partes, hacen parte de la persona, de la parte, o sea, hacen parte de la forma de la persona de la empresa mercantil, comercial o del consumidor, según el caso. Entonces, esto es lo determinante y por eso los equipos de abogados deben tener esto claro y lograrlo, y así es que facilitan, o sea, viabilizan jurídicamente que el caso exista con validez jurídica. Facilitan, optimizan la forma, efectivizan la forma de la validez jurídica, optimizan la validez jurídica del caso, potencian la forma de lograrlo, la forma de la validez jurídica, la forma de hacer que el caso exista coincidiendo con el deber ser jurídico. Cuando debe existir un equipo de abogados, y por supuesto que según el nivel de complejidad debe existir un equipo de abogados, un equipo de profesionales del derecho, según cómo exista el equipo, por ende todo el equipo y por ende cada uno de sus miembros. Entonces, cada uno debe ser, cada miembro debe ser responsable a la medida de lo que sea de su responsabilidad jurídica, es decir, a la medida de lo que le corresponde a cada quien según su forma jurídica como miembro, o sea, como parte del equipo y a la medida como tal de lo que sea responsabilidad jurídica del equipo, por ende a la medida de lo que sea responsabilidad jurídica de la organización en la cual el equipo se encuentra, de la cual el equipo hace parte, la organización del equipo. Entonces, esto es importantísimo porque así es como podemos aclarar, por ejemplo, qué es lo previsible e imprevisible jurídicamente, ¿cierto? Cómo se manejan precisamente los efectos jurídicos de cada uno de los hechos, es decir, de cada uno de los actos jurídicos dentro de cada uno de los hechos del caso y el todo del caso, ¿cierto? Cómo ir armonizando jurídicamente esto, cómo no solo quedarnos en documentación, en hacer buenas prácticas en documentos, sino cómo lograr eso en la realidad, cómo realizar lo determinado, lo pretendido, lo indicado, lo ideado, lo presentado, establecido, aclarado, dispuesto, logrado mediante esos documentos. Porque autorregular no solo es hacer documentos, es lograr la armonía del caso. Entonces, frente a cada uno de los componentes, por ejemplo, en las tecnologías de la información y comunicación, cómo lograr y propiamente lograr armonía jurídica frente a los elementos físicos tradicionales, que las personas humanas existan con esa armonía jurídica, que los elementos no digitales en general existan con armonía jurídica y a la vez que todo lo electrónico como género y dentro de ello lo digital, que es una de las especies, la especie más potente de lo electrónico, existan con validez jurídica, lograr que todo lo electrónico, incluido lo digital, existan con armonía jurídica. Entonces esto depende de todas las personas, como seres humanos y como organizaciones. Pero a la vez correctivamente todo esto sirve para saber qué es lo que estuvo a cargo, qué fue de responsabilidad jurídica de cada quien y si se cumplió o no, si se fue, es decir, para aclarar si se fue culpable o diligente, si se cumplió o incumplió con el derecho, según lo que aplica cada quien, según como cada quien haya debido existir, según lo de responsabilidad jurídica, lo de la responsabilidad jurídica, lo que esté a cargo, lo que sea de responsabilidad jurídica, de la responsabilidad jurídica de cada quien. Entonces, aquí es cuando hablamos
a nivel correctivo del acto jurídico, del hecho como tal, de responsabilizar. Preventivamente, para que esto quede claro, responsabilizar significa cuando cada quien es claro, tiene claridad sobre lo que debe asumir y lo asume. Está responsabilizado, es responsable, actúa responsablemente, jurídicamente. Pero correctivamente responsabilizar significa a la vez aclarar quién hizo una culpa, quién actuó con culpa y lograr que asuma la consecuencia de ello. Esa es la responsabilización jurídicamente a nivel correctivo. Pero a la vez preventivamente, este hecho de responsabilizar significa aclarar qué es lo que realmente le compete, qué es lo que está a cargo, qué es lo de su deber ser jurídico como persona, bien sea como individuo, como organización, porque por ejemplo los terceros como intermediarios en el ambiente digital no es que no respondan por nada, responden por lo que como intermediarios si son responsablemente intermediarios y actúan diligentemente deben asumir, es decir, la intermediación es según cómo deban asumir esa intermediación, o a la vez si se presentan como intermediadores, pero su naturaleza jurídica es de otra cosa, es algo más o es algo distinto, pues entonces no solo, o sea, no deben como tal propiamente basarse en esa intermediación, sino en lo que les compete, en lo que sea su responsabilidad jurídica. Por eso es que no existe la posibilidad de decir que no se responde por nada porque simplemente se está poniendo a disposición una plataforma tecnológica en lo digital, ¿no? Cada quien responde siempre por lo que sea de su responsabilidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta que si esto no se asume a tiempo es muy complejo de reparar los daños y solucionar los conflictos. Por eso es que la regla general, por supuesto, es lo correctivo dentro de lo preventivo cuando no se ha atendido lo preventivo y se detecta y soluciona el conflicto. O sea, en el mismo caso se detecta y se supera el conflicto porque todas las partes lo reconocen y lo viabilizan, lo superan, pero por eso es que propiamente el deber ser, lo ideal, lo preventivo es que en todo momento cada persona vaya cumpliendo con lo que le corresponda jurídicamente, vaya siendo responsable y así es que todo se viabiliza. Esto no significa ser perfectos, porque por supuesto que pueden haber errores, pero se trata de reconocerlos y superarlos, de ser diligentes, para no causar precisamente elementos antijurídicos, es decir, formas de inaplicación que hacen inaplicables los derechos y deberes. Y para que esto quede claro, e incluso cuando esto sucede, que se hace algo que haga inaplicable los derechos y deberes, si se reconoce y supera, sanea esto, ¿cierto? Si se soluciona jurídicamente esta situación, pues se continúa con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. O sea, todo se puede manejar, pero si existe este entendimiento jurídico y por eso sí se va más allá de lo establecido explícitamente en las normas, por ejemplo, sobre protección al consumidor, normas de consumo, de lo conocido como derecho de consumo, o de lo digital, lo conocido como derecho digital, o de lo mercantil, lo conocido como derecho mercantil, derecho comercial, corporativo, empresarial, o el derecho de la inteligencia artificial, o el derecho de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, o el derecho tecnológico, etcétera, ¿cierto? Porque el derecho como tal es uno, no existen estas ramas del derecho. Entonces, si se tiene esto claro, pues se sabe cómo es que se aborda realmente lo jurídico y se sabe cómo cumplir con normas específicas, por ejemplo, sobre relaciones jurídicas, vínculos jurídicos entre la empresa y el consumidor. Y por eso es que, como nos damos cuenta, en Juridia le transmitimos al equipo este trasfondo jurídico de manera clara, expresa, exacta, porque es que todo se vuelve exacto, se hace exacto a la medida del caso, o sea, en general, en abstracto, sin vincularse a un caso concreto, todo es exacto cuando está claro, pero a la vez se especifica, por ende existe la exactitud determinada, ¿cierto? Inclusive verificable, probable, medible, total, en el caso. Entonces, esto es lo que hacemos en jurídica, dar toda esta claridad jurídica, y por eso es que potenciamos la capacidad jurídica efectiva del equipo de abogados, del equipo legal, del equipo jurídico de firmas y empresas mercantiles comerciales, por ende a nivel mundial. Les agradezco por su atención y en juridia.co está la información de lo que ofrecemos y en general de lo que hacemos, todo lo que somos, y espero que sean nuestros clientes. Un fraternal saludo. Gracias.